Hola, ¿cómo están? Esto es Futurar, pensar y hacer. Hace ya 15 programas que estamos acompañándolos. Esta iniciativa que nació en Carlos y con Chacra TV, que se propuso no solamente pensar sobre la política, sino también ser un programa propositivo. Y ya estamos en los 15 programas. ¿Cómo te va, Karina? ¿Qué decís? Y sí, la verdad es tiempos difíciles y estamos tratando de acompañarlos, dando la información más clara, más precisa, con análisis y con invitados que yo creo que cada uno con miradas diferentes. Hoy, digamos, es un periodista, pero su fuerte es la historia, y me parece que Emilio Perina, hijo, puede llegar a dar un poco, plantear momentos similares que pudo pasar la Argentina desde la opinión pública, o sea, tratar de seguir buceando un poco más en una opinión pública que, como dije el jueves pasado, está desesperada. Y precisamente tenemos en exclusiva un trabajo de isonomía que refiere justamente a esta temática, ¿no? Al humor social. Y a modo de anticipo, y nos están acompañando acá con el gráfico mientras hablamos, podemos decir que hay ya una posición, digamos, respecto al tema. Hay pesimismo. Hay mucho pesimismo, mucha desesperanza. ¿Sabés cuál es, creo, el eje central? Que la sociedad no está viendo futuro. Y me parece que cuando vos no tenés posibilidades de proyectarte desde lo personal, desde lo familiar, como sociedad entera, me parece que ahí es donde surge esa desesperanza, la desazón que se viene dando permanentemente, que no es solamente con este gobierno, sino ya viene, me parece, con una gran apuesta que había hecho en su momento la sociedad, que fue en el 2015, y que esa experiencia económicamente terminó muy mal. Y quienes también están, ayúdame vos a ver si es así, están repensando también la realidad, es desde la oposición, ¿o no? ¿O entraron en desesperación? De eso vas a estar hablando. De eso voy a estar hablando, las preocupaciones de la oposición, pero siempre mirándolo desde la óptica de la opinión pública. Nosotros vamos a escuchar atentamente lo que a partir de este momento en el editorial nos vas a contar, Carlos. Ok. Hoy la empresa Isonomía Consultores hizo un trabajo donde marcó que el 43% de la sociedad argentina está poco o nada interesado en seguir el día a día, de las noticias, de la realidad nacional y fundamentalmente política. De ese 43%, más de la mitad directamente manifiesta que se desconectó, dejó de lado las noticias del día a día y sigue con música, con lectura, viendo series, viendo películas, pero se alejó totalmente de lo cotidiano. Es decir, 1 de cada 4 argentinos están manifestando esa posibilidad de dejar de lado el día a día permanente. Pero hay un estudio de Reuters que de alguna manera ratifica lo que Isonomía plantea en su último estudio. Y dice que a partir del año 2015, en general, el seguimiento de las noticias diarias cayó entre el 20 y el 30%. Y hay 5 países que están marcando la tendencia más fuerte en la caída, que son España, Estados Unidos, Brasil, el Reino Unido y la Argentina. En la Argentina, desde el año 2015 a la fecha, la caída de la lectura, del seguimiento, cayó un 29%. Ahora bien, uno ve que en el Reino Unido hubo cimbronazos políticos como fue el Brexit, es decir, la salida de Europa por parte del Reino Unido, la asunción de Jair Bolsonaro con todo lo que significó en el Brasil, la asunción de un personaje indudablemente que marcó un momento histórico en los Estados Unidos, que fue y es Donald Trump. Digamos, como en España mismo, España se rompió el bipartidismo histórico, pero se rompió ese bipartidismo, hubo cimbronazos políticos. Y en Argentina,
Y creo que en Argentina fundamentalmente esta caída, esta desconexión, esta idea de tratar de estar en una zona de limbos, ¿cuál es? Es que se vienen repitiendo desde hace 50 años los mismos problemas. Se siguen repitiendo los mismos argumentos y siempre las mismas soluciones que tendieron permanentemente al fracaso. Entonces es como que la sociedad dijo, me corro de esto. ¿Por qué? Por un tema de salud mental. Porque para muchos ciudadanos argentinos se le está haciendo la vida tratando de encontrar las soluciones a los problemas con las mismas mecanismos que indudablemente se van al fracaso. Ahora, dentro de la Argentina, ese 1 que cada 4 queda desconectado, más de las 2/3 partes, según el estudio de Isonomía Consultores, establece que la gente va a ir a votar. Es decir, que va a ir a cumplir su deber cívico. Creo que es una muy buena noticia esa. Y acá donde lo quiero enganchar un poco, que dice la oposición y sus preocupaciones. ¿Por qué la oposición y sus preocupaciones? El gobierno nacional viene día a día aislándose cada vez más de la sociedad, no dando respuestas claras a las necesidades y preocupaciones, lo que la gente viene planteando. Yo diría que hoy tenés una imagen de gobierno nacional triste, solitario, creo que claramente se vio en las decisiones que tomó el presidente de la República en el nombramiento de las 3 últimas ministras, la de Desarrollo Social, la de Trabajo y la de Mujeres, digamos. Y empieza a percibirse claramente el final de este gobierno. O sea, un gobierno triste, un gobierno solitario en la toma de decisiones y el final que se empieza a acercar. Y la oposición es cuando más se empieza a equivocar. ¿Por qué? Porque la oposición no está pensando tampoco en los problemas de la sociedad. La oposición está pensando en el posicionamiento claro, concreto, de aspiraciones políticas y personales de diferentes dirigentes. El ejemplo más claro lo vimos en estos días, lo de uno de los precandidatos a presidente de la República, Facundo Manes, donde directamente puso un exocet en el medio de la coalición de gobierno. O sea que esto claramente fue hasta la Unión Cívica Radical, el Comité Nacional, tuvo que salir a diferenciarte, se tuvo que diferenciar de uno de sus precandidatos. Tema no menor, por eso digo que se alejan de esas preocupaciones ciudadanas. Y lo mismo pasa con la irrupción muy fuerte como protagonista político de Mauricio Macri. Mauricio Macri, indudablemente, en un juego muy ambiguo, ya usado en su momento, allá por el 2007, por Néstor Kirchner, con si es pingüino o pingüina, empieza a dejar Mauricio Macri una serie de dudas, pero de alguna manera empieza a trascender que tiene ganas de repetir, que tiene ganas de jugar el segundo tiempo. No es casual que en estos días aparezca nuevamente en cualquier librería del país su nuevo libro. Y ahí quiero darle un datito. Se hizo una medición también de Isonomía con respecto a los votantes de Juntos por el Cambio en el año 2019. La dirigente con mejor imagen de ese sector, de los que votaron a Juntos por el Cambio, es Patricia Bullrich, con el 84% de imagen positiva. Y después viene María Eugenia Vidal con el 83%, Horacio Rodríguez Larreta con el 78% y Mauricio Macri con el 76%. Pero Mauricio Macri es de los con una imagen negativa de casi 30 puntos. Digo, me parece que hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué marco eso? Marco esto porque indudablemente la figura de Macri divide fuertemente lo que está pasando políticamente hoy en Juntos por el Cambio y específicamente también en el PRO. El dato de hoy va a tener algo que ver con esa famosa interna que se está dando
especialmente en el PRO. Y acá la preocupación central es cómo proyectar futuro, cómo empiezan a atender la política y fundamentalmente la oposición las dificultades ciudadanas que día a día se siguen acrecentando, con una inflación que cada vez se torna más difícil, con una inflación que ya todos los analistas, lo vimos el jueves pasado cuando tuvimos la oportunidad de entrevistar al diputado nacional José Luis Esper, empiecen a acostumbrarse a 3 dígitos, es decir, pasar el 100% de inflación interanual. O sea, que indudablemente hoy la oposición siga pensando en su propio micromundo, en su propio egocentrismo, a efectos de decir qué mejor o cuál puede ser estar mejor posicionado, dejando de lado las necesidades de la sociedad, es una preocupación que va a tener que pensarlo muy fuertemente, porque creo que tienen que encarar una tarea donde tienen amplias posibilidades de ganar. Si miramos el mapa de la región, sin contar Brasil, en las 7 elecciones que hubo entre el 2021 y 2022, los oficialismos perdieron, a excepción de Nicaragua, que prácticamente no había rivales. O sea que la posibilidad de que Juntos por el Cambio pueda ser gobierno en la Argentina es importante, es factible, pero me parece que tiene que empezar a dar respuestas certeras ante las inquietudes, ante las dudas, ante las tristezas que hoy está pasando gran parte de la sociedad argentina. Y tenemos un informe exclusivo de Isonomía, Carlos, que habla del humor social. Sí, como venimos repitiendo mensualmente, estamos trabajando con las encuestas de Isonomía Consultores, donde de alguna manera estamos dando un panorama de lo que viene sucediendo. Creo que esta es la 4ª encuesta que estamos presentando mensualmente en estos 15 programas, como decías al comienzo. Y acá quisiéramos ver la primera placa, que en la primera placa se ve lo que venimos repitiendo permanentemente. Los indicadores de humor social este mes siguen reflejando el pesimismo que tiene la sociedad. 7 de cada 10 argentinos responden que la situación actual del país está peor que hace un año. Y fundamentalmente, y creo que lo sentís cualquiera, tu madre, tu tía, la variable económica es lo que marca claramente ese humor. Y después le pregunta Isonomía quiénes son los responsables en esta segunda placa. Y acá ves claramente el gobierno en primer lugar, los políticos en segundo lugar. O sea que la inflación, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Siguen siendo políticos. O sea que indudablemente se ve claramente que hay un cuestionamiento muy fuerte que no es solamente argentino, está pasando en el mundo. Me llama la atención, frente a la coyuntura, cuán abajo ha quedado casi en la mitad la pandemia, que había llegado a ser la principal preocupación de casi todos. Cómo la política y la economía se llevaron puesto ese gran problema que fue internacional. Cuando vos, tu eje central es mes a mes o semana a semana, el aumento constante de precios y lo que cobrás te cuesta cada vez más llegar a fin de mes, indudablemente tenés que empezar a buscar responsables. Por eso uno decía recién en el editorial, 1 de cada 4 argentinos empiezan a decir me desconecto del día a día porque esto es muy difícil, es un problema de salud mental. Creo que esto es el fiel reflejo de lo que está pasando. Si podemos, bueno, este es un dato interesante. Acá, ¿qué hace Isonomía? Miden los ni Mauricio Macri, ni Cristina Fernández de Kirchner. Y a su vez le agregan los ni Cristina, ni Macri, ni Fernández, ni Larreta. Que acá se da un dato interesante, Karina. Más de 1/3 de la sociedad, o 1/3 de la sociedad, dice que Cristina y Mauricio Macri son pasados. No quieren saber absolutamente nada.
Lo que empieza a ser interesante es que esta es la primera vez que mostramos este cuadro, pero en el histórico, el ni creció muy fuerte, ahí lo estás viendo, sí, en el abajo, o sea que indudablemente la figura de Larreta y la figura de Alberto Fernández empiezan a estar en la consideración ciudadana como también responsables de la situación que está viviendo. Fundamentalmente yo creo que Larreta va a tener que trabajar mucho porque sus ambiciones personales están claras, ya prácticamente lanzó su candidatura o su precandidatura por Juntos por el Cambio como presidente de la República. Este me parece que tiene que ser un llamado de atención para Rodríguez Larreta. Y acá vemos en el Nini, o sea, ni Macri ni Cristina Fernández, quienes captan o cómo evalúa la gente un grupo de dirigentes. Y fíjate que Javier Milei, y esto es histórico, viene siempre encabezando con imagen positiva. Sí es verdad que en ese recorrido histórico Javier Milei bajó. O sea, llegó a estar por arriba de los 50 puntos. O sea que tuvo una baja, una merma. Fíjate lo de Patricia Burley, lo de María Eugenia Vidal, o sea, Rodríguez Larreta, pero indudablemente Milei sigue o captó un escenario tanto de voto a Cristina como voto a Mauricio Macri. En la próxima es el ni. Nuevamente Milei sigue siendo la figura con mejor imagen en ese 22% que no quiere a ninguno de los cuatro. Y sube Patricia Bullrich. Exactamente. O sea, este es más o menos la foto que se viene dando. Y creo que falta uno más. Sí. Y que acá, es la segunda vez que, y lo aclaraba la vez pasada, no es intención de voto. No es intención de voto. Es una tendencia de seguro votaría o podría votarlo. Y fíjate el dato acá. El 40% entre seguro votaría o podría votarlo está Javier Milei. El 36% a Juntos por el Cambio. Y el 31% al Frente de Todos. O sea que Milei hoy está dando una sensación como que está muy consolidado. Pero mirá, nunca lo votaría. Está mucho más arriba que Juntos por el Cambio. Milei está en 37%. Peligroso para el Frente de Todos porque tiene 41 puntos. Y bueno, y después el no sabe, no contesta, que tenés en Juntos por el Cambio el 31, que ahí es donde me parece que Juntos por el Cambio está bien posicionado. Por eso decía sobre el final del editorial. Hago una pregunta a un hombre que sabe de política. Ese 31% del no sabe, no contesta de Juntos por el Cambio, ¿es lo que, en este caso, Juntos por el Cambio apostaría a cosechar si pudiera? ¿Es a quienes quiere convencer o podría convencer? Lo mismo que cualquier otro. Exactamente. Yo creo, por eso digo que hoy, en general, las oposiciones, al menos en la región, están muy bien posicionadas. De ahí digo que Juntos por el Cambio estaría en condiciones y con una muy buena posibilidad en el acto electoral del 2023. Pero esto es un cuadro que lo vamos a ir viendo mes a mes, a ver si tiene oscilaciones, a ver si crece o decrece, pero lo que estamos viendo que hoy el fenómeno Milei sigue presente. Para tenerlo en cuenta, reiteramos en exclusiva un trabajo de Isonomía Consultores para nosotros. Y ahora, enseguidita, vamos a contarles quién es nuestro invitado. Se trata de Emilio Perina. Él es periodista, historiador y es exdirector del Archivo General de la Nación. Nosotros aquí vamos a hacer una pausa muy breve. Cuando regresemos, Carlos, vas a estar sentado con nuestro invitado. Así es. Pausa, ya volvemos.
Bueno, ya estamos con el invitado en el piso. La verdad es un placer hoy. Amigo personal, aparte de hace muchísimos años. Emilio Perina, gracias Emilio por estar acá. Al contrario, Carlos, un gusto verte. Desde la Facultad de Derecho, Carlitos, eras compañero de mi hermano Natalio, gente, mandamos un saludo. Un saludo a Natalio. Emilio, un poco la idea es tu pasión por la historia. Y relacionarlo con este momento que estamos viviendo como sociedad, un momento difícil, un momento de mucha desazón y fundamentalmente de falta de futuro. Entonces, la idea sería, ¿hubo algún momento en la historia, si querés, en los últimos 40 años, 50 años, que podamos tener un símil a este momento? En los últimos 40 años, Carlos, me parece que no. Pero antes de profundizar o meterme en explorar un poco algún periodo que se le parezca, te diría que una de las cosas más complicadas que yo veo de la actualidad política es el desprecio por la historia. Cuando yo era chico, y vos sabés que soy hijo de un periodista y político, así que traté con la política desde los 3 años, 2 años, toda la vida, cuando me refiero cuando era chico, ponerle a los 10 años, yo escuchaba las reuniones políticas, todos los actores políticos tenían una noción, una idea de la historia. Esa noción, esa idea de la historia podía ser acertada, equivocada, pero su visión de la política se basaba y se fundamentaba en una idea de la historia. Hoy hay como una especie de ignorancia de la historia que además algunos aplauden. Y la verdad es que la historia es el campo de entrenamiento de la política. No saber de historia, hacer política, es como un equipo de fútbol, vos sos futbolero, yo también, es como si Boca no entrenara toda la semana. Puede ser que ganes algún partido, pero a la larga vas a perder. Tampoco te garantiza entrenar que vas a ganar el partido el domingo, porque el rival también juega, y también se entrenó, y también hace cosas. Pero la historia tiene ese rol de servir de ayudarnos a comprender el presente para poder proyectar un futuro. Eso no existe hoy prácticamente. Ahora, yendo a tu pregunta, yo creo que en los últimos 40 años no. Tengo que decirte que no me parece. Ahora, se me ocurre que tal vez el periodo del año 43, donde en la Argentina se da un vacío de poder muy especial, porque se habían muerto los líderes, se había muerto Justo, que iba a ser presidente seguro si no se muere, se había muerto Alvear a fines del 42, y en estos días estamos recordando los 100 años de la asunción de Alvear en la presidencia. Se había muerto varios más, porque siempre se recuerda Justo, Alvear y algún otro más, pero hay que recordar a Julito Roca, hijo, que había sido vicepresidente en ese periodo. Yo te diría que incluiría en la lista a Natalio Botana, que era un hombre muy influyente en la política. Director del diario Crítica. Se había muerto el presidente que va a ser golpeado, Castillo se muere de inmediato. O sea, se produce una suerte de vacío de liderazgos y hay como una generación que se va retirando y una generación que va a aparecer. Y yo siento que hoy en estos días, bueno, por más que conserva mucho poder, Cristina Fernández de Kirchner se va retirando. La generación que surgió de la crisis del 2001 se va corriendo, en mayor o menor medida. No pretendo jubilar a nadie, porque además yo creo que los buenos políticos nunca se jubilan. Lo que estoy diciendo es que empieza a haber como un cambio generacional. Y posiblemente para zanjar la grieta sea más útil los muchachos que estén por debajo de los 55, 53, 45 años. Fue interesante lo que decís, porque se me dispararon 2 preguntas en tu primera reflexión y en esta. Voy a ir a la primera, con respecto a la historia y la política. Yo lo que sí creo es que la grieta fuerte que estamos viendo es la grieta educativa. Y creo que eso tiene mucho que ver en esa crisis educativa, el planteo que estás haciendo. O sea, de políticos no del todo formados para llevar adelante una acción de gobierno propositiva. Yo siento exactamente eso. Vos sabés, y a vos no te lo tengo que explicar, que yo no soy peronista, pero tampoco nunca fui antiperonista.
que es algo que en estos tiempos parece que solo podés hacer política si sos antiperonista. Es verdad eso. Y una de las cosas que yo les digo a mis amigos peronistas, les digo, bueno, en parte son culpables ustedes, porque Perón es un personaje interesante en muchos aspectos, con sus aciertos, con sus errores, pero los peronistas no conocen a Perón, no lo han leído, no saben historia, repiten cosas que no son, se mezclan con los mitos del antiperonismo. El antiperonismo actúa en espejo, tampoco ha leído la historia, también ubica anacrónicamente acontecimientos. Bueno, esto creo que complica más las cosas. Si vos, además de no tener una visión de la historia, tenés una visión que es absolutamente equivocada o está fundamentada en ideología y propaganda, bueno, las propuestas que vas a tener difícilmente aciertes. Ese es un equipo que se entrena mal, para volver a mi analogía, digamos, que se entrena comiendo ravioles y chupando alcohol. Bueno, nuestra política se ha entrenado en los últimos años tomando demasiado vino. Se ven los resultados. Se ven los resultados, claro. Esa falta de proyección. Y en esa necesidad de siempre tener una solución argentina para todas las cosas. Esa cosa que no miramos el mundo, que no miramos cómo le fue a los otros países. Somos uno de los pocos países del mundo que ha tenido una vida continua con la inflación y persiste en tenerla. Yo decía hoy en el editorial, para muchas generaciones se está yendo la vida sin resolver lo que venimos hablando hace 50 años, que es este tema, es el tema inflacionario permanente. Bueno, una de las características que yo noto recurrentes en la política argentina es la negación del problema. Y hay un ejemplo que a mí, la primera vez que lo vi, que lo habré visto hace unos 25, 30 años, me impresionó, que era el tema de la aftosa. Sí. La Argentina empezó a tener problemas con la aftosa y la exportación de carnes cuando eran unos principales competidores en el mundo, en la década del 20, gobierno de Marcelo T. Alvear precisamente. Y en vez de resolver el problema, se negó el problema. Que no, que son barreras arancelarias de los Estados Unidos, lo cual tal vez fuera cierto, pero ambas cosas eran ciertas. O sea, el problema existía. El problema existía y había ganaderos americanos y sobre todo mucha gente que manejó la política exterior de los Estados Unidos y que tenía intereses en los temas ganaderos que usaban eso para evitar la competencia. Las dos cosas eran ciertas. Ahora, hasta el gobierno de Menem no hubo un combate cierto a la aftosa y contundente, y se eliminó la aftosa recién en los 90. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que un problema subsista 65 años? Sí, sí, sí. No es el único problema. No es el único problema. Un problema que yo creo que subsiste desde la historia argentina y que está muy bien planteado por uno de nuestros principales, a mí me gusta hablar de padres de la patria y considero que padres fundadores, porque decir padre de la patria es antirrepublicano y es casi totalitario, te diría. Es la idea del personaje que te va a salvar, del caudillo irreemplazable, de la construcción individual versus la... Eso, ¿eh? Totalmente, Muy totalmente. Por eso a veces la gente me dice, te estás tirando contra San Martín, para nada. Lo que creo es que hay que colocar al lado de San Martín muchos personajes que hicieron este país. Y además la historia te la hacen los buenos y los malos personajes, pero Obviamente. eso nos llevaría a otra discusión. Ahora, fíjate que la cuestión de encontrar la solución a los problemas, muchas veces se prefiere negarlos y decir, no, este es el mejor país del mundo, ¿dónde vas a vivir como en la Argentina? Y la verdad es que cuando miramos los últimos 50 años, para no irnos más atrás, o si querés del 83 para acá, sí, el desempeño de la Argentina es mucho más pobre que el resto de los países de Latinoamérica. Pero los índices de pobreza, los en el año 70 todavía el índice per cápita de la Argentina era superior al crecimiento de Brasil. Hoy no es ni la mitad. Pero claramente. Entonces, algo hemos hecho mal y algunos, a mi juicio, Perón diría estúpidos imberbes, le echan la culpa a Perón, digamos. Un tipo que se murió hace 49 años. A mí me parece ridículo. Yo coincido. Y es una forma de bloquear la solución del problema, porque si vos decís la culpa la tiene Perón, no busco remedios y se supone que sin peronismo se va a solucionar. O minimizás, minimizás, claro. Yo digo, yo el 2015 lo tomo como un punto de inflexión. Cuando llega Mauricio Macri, un hombre que no viene del radicalismo, no viene del peronismo, si querés viene del fútbol,
o sea, o del empresariado, llega a la presidencia, se había generado una ilusión importante. Una de las cosas que dice Macri, la inflación no es un problema. Y terminó con el 56% de inflación. Bueno, para ayudarlo a Macri, pero no es mi intención. No, Recordemos que Alfonsín dijo que un poquito de inflación no era tan malo. No, pero que... Cuando es horrible, no malo, es horrible. Pero creo que es lamentablemente... No, minimizar los problemas y querer... en la línea de lo que venimos hablando, ¿no? O sea, por eso digo que se te va la vida y vos decís, che, pero siempre hablando de lo mismo, no hay ninguna posibilidad de entablar... En un mundo, digamos, convulsionado, en un mundo donde Argentina tiene cosas para dar, y sin embargo cada vez estamos más en retroceso, ¿no? Yo decía hoy en el editorial, un gobierno que está solitario y ya en los finales, un grado de soledad peligroso, te diría. Ahora, te voy a dar otro ejemplo que... Yo no vi 1985 todavía, la iré a ver en su momento, pero uno de los argumentos a favor de la película que he escuchado, de los que... Además la película es una ficción y debe ser muy buena como película porque... Tiene muy buenos actores. Santiago Mitre además es un gran director. Así que Peter Lanzani es un gran actor, sí, lo mismo que Darín, o sea, creo que... La facción profesional de la película está fuera de duda. Pero uno de los argumentos es... O que se dice, no, es bueno recordar el juicio de las juntas, cosa que por supuesto yo no tengo nada contra recordar el juicio de las juntas, porque el juicio de las juntas fue lo que terminó con los golpes de Estado. ¿Sabes que eso no es verdad? Digamos, no parece verdad. Primero porque hubo 3 intentos posteriores al juicio de la junta. Tuvimos Semana Santa, tuvimos Cara Pintadas y tuvimos diciembre del 91. Segundo, porque eso sería suponer que el castigo a un culpable por parte del derecho penal termina con el delito. Y yo veo que hay gente que cumple la cadena perpetua y sin embargo sigue habiendo asaltantes, sigue habiendo delincuentes. Suponer que porque hubo un castigo los delitos van a desaparecer, me parece que es una versión un poco pobre. Déjalo ahí. Hacemos una pausa y continuamos hablando. Con gusto. Con respecto al tema que estabas hablando, sí, es verdad. O sea, yo he leído también que muchos decían, bueno, al menos se terminó algo. Yo la lectura que vi era, se terminó, se cerró un ciclo. Creo que quedan demasiados asuntos sin tratar. El tema Nisman, que al final no sabés no, por supuesto. Qué pasó, digo, pero... Pero fíjate que de vuelta ahí lo que aparece es la excepcionalidad argentina, sí, esa cosa totalmente. de querer ser diferentes al resto. Primero porque la solución del juicio fue excepcional, eso está fuera de duda, pero inclusive en la argumentación, los golpes de Estado se terminaron prácticamente en América Latina, empezaron al mismo tiempo, el golpe del 6 de septiembre del 30, fue seguido por un golpe en Brasil el 5 de octubre del 30 y hubo golpes en toda Latinoamérica. Entonces, cuando hay aliadas de golpes, hay oleadas de golpe. Y cuando hay oleadas de democracia, hay oleadas de democracia. En Latinoamérica fue claro. Argentina arrancó en el 83 y a partir de ahí... Creer que la historia, ese es el otro tema que yo creo, gran parte de nuestra historia se construyó lejos de la Argentina. ¿Qué quiero decirte con esto? Acontecimientos que sucedían en Europa tenían una repercusión tal que conmocionaban a la República Argentina. Es probable que la Argentina, o es probable, es casi seguro, me corrijo, que la Argentina hubiera sido un país independiente sin que Napoleón provocara el lío que provocó en Europa. Ahora, el lío que provocó en Europa aceleró todo el proceso. Sí. Entonces, que te enseñen en la escuela a omitir eso y que te hablen del cielo, la escarapela, French y Beruti, y que hubo una revolución de mayo cuando en realidad en mayo no hubo ninguna revolución, hubo un golpe de Estado, a mí me parece que es un error. Que tenemos que empezar a mirar el mundo, a relacionarnos con el mundo de otra manera y analizar nuestros fenómenos políticos con más seriedad. Bueno, eso yo creo que, como en algunas críticas le puedo hacer al gobierno de Macri, creo que eso fue uno de los grandes éxitos de Macri, ¿no? Del gobierno de Cambiemos, la inserción de Argentina en el mundo, que culminó de alguna manera con el G20 y que lamentablemente después, digamos, hoy con una política exterior totalmente, que bueno, no sé bien
dónde estamos parados, ¿no? O sea, sí, yo creo que el gobierno de Macri no es ni tan malo como dice la oposición, como ni todo. tan bueno, y que la historia lo va a... Primero, Macri va a estar en la historia por lo que ya hizo. Sí. Fundar un partido y alcanzar la presidencia en el término de 15 años Sí, es un totalmente, logro coincido plenamente con extraordinario. vos. Que si el logro tiene mucho mérito de él, si hubo circunstancias, todo eso se puede discutir. Pero el logro es extraordinario y ya merece análisis más profundo. Y terminó su mandato. Y terminó su mandato, cosa que no es como dicen el último fue Alvear, sino que el último fue Justo, precisamente. Claro. Y se olvidan de que Justo fue afiliado radical, que era ingeniero como Macri, hincha de Boca como Macri. Claro. Lindo dato. Claro, porque además Justo, vos sabés que ingeniería la hizo en la UBA. No existía la carrera de ingeniería militar. Así que los ingenieros militares tenían que estudiar en la UBA. Claro. Se recibió primero ingeniero y después fue general. Así que son datos que por alguna razón se tratan de ocultar. Y bueno, si en realidad pasaron 81 años o 91 años para que un presidente radical terminara su mandato, o un presidente... A mí no me gusta eso del presidente no peronista, porque el peronismo apareció en el 46, con lo cual deberías remitirte, es anacrónico ese dato. Sí. Pero... se usa mucho la historia para hacer propaganda y eso también es un error. Eso también es un error. Creo que coincido plenamente en lo que estás diciendo, Emilio. Y vuelvo a la primera pregunta en esa bifurcación que hacía sobre la grieta educativa y el tema de liderazgos. El segundo tema que tocaste. Y yo creo que ese se ve claramente hoy. Déjame que te interrumpa por un dato de la grieta educativa que me tiene muy asombrado y estaba escribiendo. Vos y yo tenemos la misma edad. En el año 67, la primera A se jugaba los domingos, solo los domingos. En el año 67 empezó para el canal oficial un partido los viernes. Nosotros íbamos al colegio todos los días, de lunes a viernes. Ahora hay fútbol de primera A de lunes a lunes y colegio cuando Dios dispone. No, muy buen ejemplo que estás dando. O sea, ahí te das cuenta cómo fracasa una sociedad. Invirtió la ecuación. Hay más tiempo para el fútbol que para la educación. Y el fútbol ha impregnado toda la sociedad, inclusive la política. Cuando los periodistas le preguntan, ¿usted va a jugar la... ¿Cómo jugar, hermano? Le están preguntando si va a ser gobernador, si va a ser presidente. Eso no es un juego. No, es verdad lo que decís. Es un muy Así lindo ahora, ejemplo. Perdóname que te interrumpí, no quería olvidármelo. Es muy lindo ejemplo el que diste, digamos, donde se ve claramente la decadencia y esta cosa que decías vos de la poca formación o de la mala formación. Poca y mala, las dos cosas. De muchísimos dirigentes, ¿no? Pero tocaste el tema de los liderazgos. Hablaste del sub-55, si querés. Y yo creo que hoy es uno de los temas porque tenés una líder minoritaria, fuerte, digamos, en su grupo, con mucho rechazo de muchos sectores de la sociedad. Hoy yo presentaba una encuesta de isonomía, que es el trabajo mensual que hacen, y ellos vienen haciendo una pregunta permanente que es el ni Macri ni Cristina. Que eso fue subiendo hoy ya a un tercio, el 34% de la sociedad. Ahí tenés información privilegiada. Exactamente, dice, no queremos eso. Pero digo, me parece que empieza a haber algún vacío de liderazgo en el cual se empieza a notar claramente en estos momentos, ¿no? O sea... Sí. Bueno, hay varias cosas que yo tengo para reflexionar sobre los liderazgos y la situación actual. Una es una idea que en realidad la primera vez se la escuché a Rogelio Frigerio, y tengo que ser honesto con él, que él decía que los que se educaron después del proceso, los que hicieron la secundaria después del proceso, tenían menos dramatismo y sentido de la grieta que vos y yo que vivimos el proceso en la facultad, en la secundaria, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso los ayudaba a ser un poquito más tolerantes y democráticos, y eso no tengo duda de que es así, digamos, ¿no? Que eso ayuda. Lo otro es pensar algo que muchas veces hablo con Mariano Causino, con el ex embajador y amigo mío, que le digo, mira Mariano, ser dirigente político hoy, donde existe esto, y la exposición al celular y a la fotografía, donde la vida humana casi no tiene intimidad, es mucho más difícil de lo que era para un Sarmiento o un Urquiza,
porque ellos se podían encontrar en secreto, discutir y después plantear las ideas en público. En cambio, eso hoy es casi imposible. Si no estás ahí, no existís. No existís. Y la verdad es que muchas de las cosas que la gente le reprocha a la política, que la gente cambia de opinión, que dos tipos que fueron amigos terminan siendo enemigos, o dos enemigos terminan siendo amigos, eso sucedió siempre, ¿no? Yo siempre recuerdo precisamente la relación entre Sarmiento y Urquiza, que es muy ondulante. En el año 47, Sarmiento le dice a Alberdi: usted tiene que juntarse con Urquiza, ese es el futuro y es nuestra esperanza. En el año 51 o 52, Sarmiento se pelea con Urquiza porque no le da pelota y se separa, y después sostiene que para Urquiza solo había dos destinos: Southampton, o sea, el exilio con Rosas, o la horca. Y cuando Sarmiento llega a la presidencia, el primer viaje que hace es a Entre Ríos, va a visitarlo al Palacio San José Urquiza, y cuando sale de allí declara: ahora sí que me siento presidente. Qué linda historia. Bueno, pero sabés que tengo 200 de esas. Sí. Por ejemplo, la gente no sabe que Rosas le agradecía permanentemente a Urquiza que lo mantenía, que le mandaba dinero, que lo ayudaba a subsistir, porque a Rosas le habían expropiado todo. Le habían expropiado lo que se había robado y lo que no se había robado, lo que le pertenecía y lo que no le pertenecía. Y además los testaferros, como siempre, le hacían cosas feas. Y que Urquiza, en una de las cartas a Terrero, después de que lo asesinan, Rosas en una de las cartas a Terrero, después de que lo asesinan a Urquiza, le escribe: yo le dije muchas veces a Urquiza que tenía que vender sus estancias, colocar toda la plata en el Banco de Londres y venirse a vivir acá, que acá esta civilización, no esas pampas bárbaras. Mirá vos, Rosas, el padre de los nacionalistas, Rosas, diciendo: coloquemos el dinero afuera, que acá no se puede, no está seguro. Pero, ¿cómo ves hoy, digamos, dentro... La carta, te aclaro, está en el Archivo General de la Nación. Es un dato concretísimo. También es decir, y lo dijimos en la presentación, es el exdirector de eso fue una casualidad archivo. Y tal vez un error. No, pero creo que fue una muy linda experiencia. Para mí fue una experiencia extraordinaria. La que viviste, y aparte es, digamos, un poco la idea. ¿Sabés qué? Esa pasión que tenés la por la parte historia, más fuerte, ¿no? que saqué, y que lo hablo mucho con los amigos y con los políticos, que el Estado argentino es una máquina de humo. Porque como el archivo es el final de un proceso, digamos, es lo que el recto es al aparato digestivo. El archivo se procesa todo y todo termina en el archivo, ¿sí? Sí. Bueno, entonces vos podés ver qué es lo que produce ese Estado. Y ahí te vas dando cuenta cómo a lo largo del tiempo la producción del Estado es cada vez menos buena, y cómo además todo está muy contaminado de cosas que no deberían estar. Emilio, nos quedamos sin tiempo, pero prometo... Cuando vos quieras. Venir y seguir hablando de historia, siempre de política, siempre es un gusto. Siempre es un gusto. Muchísimas gracias. Y ahora tengo que hacer el dato. Si me permitís. Sí, dale. De paso me entero yo. Y ahora, el dato futurar. Y el dato futurar tiene que ver con lo que fuimos desarrollando en el programa. Y tiene que ver con la figura de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué? Porque su mesa chica, sus asesores, están trabajando fuertemente en la instalación de su candidatura a presidente de la República. Y una de las hipótesis que están manejando a efectos de potenciar su candidatura es que en el mes de marzo del año próximo, Horacio Rodríguez Larreta dé un paso al costado, renunciaría a la jefatura de gobierno y se abocaría de pleno a su candidatura a presidente de la República. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho y nos vemos el jueves que viene.